Ahora procederemos a realizar la lección número 6, la cual es definir cálculos. En esta lección se aprenderá a definir cálculos, que son scripts o expresiones de expresiones multidimensionales. Los cálculos le permiten definir miembros calculados, conjuntos con nombre y ejecutar otros comandos de script para ampliar las capacidades de un cubo de análisis services. Por ejemplo, puede ejecutar un comando de script para definir un subcubo y a continuación asignar un cálculo a las celdas de subcubo. Esta lección cuenta con dos tareas. La primera de ellas será definir miembros calculados, y en ella se aprenderá a definir, como su nombre lo dice, miembros calculados. La segunda, y de igual manera, es definir conjuntos con nombre, la cual aprenderemos a definir conjuntos con nombre. Para que todo esto quede más claro, procederemos a realizar el paso a paso de la lección número 6. Lección 6, tarea 1. Definir miembros calculados. Los miembros calculados son miembros de una dimensión o un grupo de medida que se define según una combinación de datos del cubo, operadores aritméticos, números y funciones. Las definiciones de miembros calculados se almacenan en cubos, pero sus valores se calculan en el momento de la consulta. Para crear un miembro calculado, se debe utilizar el comando nuevo miembro calculado en la pestaña Cálculos del diseñador de cubos. Puede crear un miembro calculado dentro de cualquier dimensión, incluida la dimensión de medidas. También puede colocar un miembro calculado en una carpeta para mostrar en el cuadro de diálogo propiedades de cálculo. En esta tarea se debe definir medidas calculadas para permitir que los usuarios vean el porcentaje de margen de beneficio bruto y el radio de ventas por Internet para ventas del distribuidor y para todas las ventas. Definir cálculos para agregar medidas físicas. Para realizar esto, abriremos el diseñador de cubos llamado Análisis Services Tutorial y a continuación haremos clic en la pestaña Cálculos. Observaremos el comando predeterminado Calculate en el panel de expresiones de cálculo. Y en el panel Organizador de script este comando especifica que las medidas del cubo deberían agregarse según el valor especificado por sus propiedades Aggregate Function. Los valores de medida normalmente se suman, pero también pueden contarse o agregarse de otra forma. En pantalla mostramos la pestaña Cálculos del diseñador de cubos. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculos haremos clic en Nuevo miembro calculado. En el panel Expresión de cálculo aparecerá un nuevo formulario en el que podrá definir las propiedades de este nuevo miembro calculado. El nuevo miembro aparecerá también en el panel Organizador de script. En el cuadro Nombre cambiaremos el nombre de la medida calculada por Total Sales Amount. Si el nombre de un miembro calculado contiene un espacio, dicho nombre deberá ir en corchetes. Observe que en la lista Jerarquía primaria, de manera predeterminada se crea un nuevo miembro calculado en la dimensión Measures. A un miembro calculado de la dimensión Measures también se le denomina con frecuencia medida calculada. En la pestaña Metadatos del panel de herramientas de cálculo expanderemos medidas. A continuación, ventas por Internet para ver los metadatos del grupo de medidas Internet Sales. Podremos arrastrar los elementos de metadatos desde el panel de herramientas de cálculo al cuadro Expresión y agregar entonces operadores y otros elementos para crear expresiones multidimensionales o MDX, o bien podemos escribir la expresión MDX directamente en el cuadro Expresión.
Arrastraremos Internet Sales, Sales Amount a la pestaña Metadatos del panel de herramientas de cálculo al cuadro Expresión. En el cuadro Expresión escribiremos un signo más después de Measure Internet Sales Amount. En la pestaña Metadatos seleccionaremos ahora Reseller Sales, Sales Amount. En la lista Cadena de formatos seleccionaremos Moneda. En la lista Comportamiento, si no está vacío, activaremos la casilla Internet Sales, Sales Amount. Y Reseller Sales, Sales Amount. Y haremos clic en Aceptar. Las medidas especificadas en la lista Comportamiento si no está vacío se utilizan para resolver consultas NOM-EMPTY en MDX. Si se especifican una o más medidas en la lista Comportamiento si no está vacío, Analysis Services tratará al miembro calculado como vacío si todas las medidas especificadas están vacías. Si la propiedad NOM-EMPTY Behavior está en blanco, Analysis Services deberá evaluar el miembro calculado para determinar si el miembro está vacío. Luego de esto, en la barra de herramientas de la pestaña Cálculos, haremos clic en Vista de Script. Y revisaremos el script de cálculo en el panel de la expresión de cálculo. Observaremos que el nuevo cálculo se agrega a la expresión Calculate inicial. Los cálculos individuales se separan con un punto y coma. Observaremos también que aparece un comentario al principio del script del cálculo. Se recomienda la agregación de comentarios dentro del script de cálculo para grupos de cálculo para ayudarle a usted y a otros programadores a comprender los scripts de cálculos complejos. Agregaremos una nueva línea de script del cálculo después del comando calculate y antes del script de cálculo recientemente agregado. A continuación agregaremos el siguiente texto al script en su propia línea. Calculation to aggregate Internet Sales and Reseller Sales Measure. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculos haremos clic en Vista de formulario. Comprobaremos que está seleccionada Total Sales Amount en el panel Organizador de Script y haremos clic en Nuevo miembro calculado. Cambiaremos el nombre de este nuevo miembro calculado por Total Product Cost. Y a continuación crearemos la siguiente expresión en el cuadro expresión. En la lista cadena de formatos seleccionaremos Currency. En la lista comportamiento si no está vacío,
seleccionaremos las casillas Internet Sales, Total Product Cost y Reseller Sales, Total Product Cost y haremos clic en aceptar. Ahora hemos definido dos miembros calculados y ambos son visibles en el panel organizador de script. Estos miembros calculados pueden ser utilizados por otros cálculos definidos posteriormente en el script de cálculo. Podemos ver la definición de cualquier miembro calculado seleccionado el miembro calculado en el panel organizador de script. La definición del miembro calculado aparecerá en el panel de la expresión de cálculo de la vista formulario. Los miembros calculados recientemente definidos no aparecerán en el panel herramientas de cálculo hasta que se haya implementado estos objetos. Los cálculos no requieren procesamiento. Ahora definiremos cálculos de margen de beneficio bruto. Comprobaremos que costo total de producto o Total Product Cost esté seleccionado en el panel organizador de script y a continuación haremos clic en nuevo miembro calculado. En el cuadro nombre configuraremos Internet GPM. En el cuadro expresión escribiremos lo siguiente. En la cadena de formato seleccionaremos porcentaje. En la lista comportamiento si no está vacío, activaremos la casilla Internet Sales, Sales Amount. Y a continuación haremos clic en aceptar. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculos haremos clic en Nuevo miembro calculado. En el cuadro nombre cambiaremos el nombre de esta nueva medida calculada por Resellers GP. En el cuadro expresión pondremos el siguiente texto. En la lista cadena de formatos seleccionaremos porcentaje y en el comportamiento si no está vacío seleccionaremos Reseller Sales, Sales Amount y luego haremos clic en aceptar. En el cuadro nombre cambiaremos el nombre de esta nueva medida calculada por Total GPM. Luego de hacer el nuevo miembro calculado. Total GPM. En el cuadro expresión colocaremos lo siguiente. Observaremos que este miembro calculado hace referencia a otros miembros calculados. Como este miembro calculado se calculará después de los miembros calculados a los que hace referencia, se tratará de un miembro calculado válido. En la cadena de formato seleccionaremos porcentaje. En la lista comportamiento si no está vacío seleccionaremos las casillas Internet Sales, Sales Amount
y reseller sales, sales amount. Y luego en aceptar. En la barra de herramientas haremos clic en vista de script y revisaremos los 3 cálculos que acabamos de agregar al script de cálculo. Agregaremos una nueva línea del script de cálculo inmediatamente anterior al cálculo Internet GPM. Y a continuación agregaremos el siguiente texto del script en la propia línea. Perdón. Agregaremos calculation to calculate gross profit margin. Ahora definiremos el porcentaje de los cálculos totales. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculos haremos clic en Vista de formulario. En el panel Organizador de script seleccionaremos Total GPM y a continuación haremos clic en Nuevo miembro calculado. Si hacemos clic en miembro calculado al final del panel Organizador de script antes de hacer clic en Nuevo miembro calculado, se asegurará de que el nuevo miembro calculado se escribe al final del script. Los scripts se ejecutan en el orden en el que aparecen en el panel Organizador de script. Cambiaremos el nombre de este nuevo orden calculado por Internet Sales Ratio to all products. Y escribiremos lo siguiente en la expresión. Esta expresión m de x calcula la contribución al total de ventas por Internet de cada producto. La instrucción case, junto con la función isEmpty, garantiza que no se produzca un error de división por cero cuando un producto no tiene ventas. En la lista cadena de formatos seleccionaremos porcentaje. Y en comportamiento si no está vacío, activaremos la casilla Internet Sales Sales Amount. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculos haremos clic en Nuevo miembro calculado. Cambiaremos el nombre por el nombre de Resellers Sales Ratio to all products. Y pondremos lo siguiente en la expresión. En la cadena de formatos seleccionaremos porcentaje. En la lista comportamiento si no está vacío seleccionaremos Reseller Sales Amount. Y luego en la pestaña Cálculos agregaremos un nuevo miembro calculado. A este miembro le asignaremos el nombre
total sales ratio to all products. Y pondremos lo siguiente en la expresión. En la casilla cadena de formato seleccionaremos porcentaje. En comportamiento, si no está vacío, activaremos la casilla Internet Sales, Sales Amount. Y Reseller Sales, Sales Amount. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculos haremos clic en la vista Scripts y a continuación revisaremos los tres cálculos que acabamos de generar. Internal Sales Radius, Reseller Sales Radius y Total Sales Radius. Agregaremos la siguiente línea inmediatamente anterior al cálculo Internal Sales Radius to all products. Ahora examinaremos los nuevos miembros calculados. En el menú general implementaremos nuestro proyecto y una vez implementado iremos a la pestaña explorador y daremos clic en volver a conectarse. Haremos clic en el icono de Excel. Y luego en habilitar. En el panel lista de campos de tabla dinámica expandiremos la carpeta Values. Para ver los miembros calculados de la dimensión medidas, arrastraremos importes de venta total o Total Sales Amount al área de valores. Arrastraremos la medida Internet Sales, Sales Amount y Reseller Sales, Sales Amount desde los grupos de medida Internet Sales y Reseller Sales. Todos al cuadro de valores. Observaremos que la medida Total Sales Amount es la suma de las medidas Internet Sales Amount y Reseller Sales Amount. Agregaremos la jerarquía definida por el usuario Product Categories al área Filtro Inform. Y a continuación filtraremos los datos por Mountain Bikes. Aplicaremos el filtro
mountain bikes. Agregaremos la jerarquía definida por el usuario date calendar date a la etiqueta de filas para revisar los resultados. Observaremos que la medida Total Sales Amount de cada año natural se calcula para la categoría de ventas del producto Mountain Bikes, según las medidas Internet Sales Amount y Reseller Sales Amount de Mountain Bikes. Agregaremos las medidas Total GPM, Internet GPM y Reseller GPM al área de valores para revisar los resultados. Total GPM, Internet GPM y Reseller GPM al cuadro de valores y observaremos el margen de beneficio bruto para la venta de distribuidores es notablemente inferior al de las ventas a través de Internet, como se muestra en la pantalla. Agregaremos las medidas Total Sales Radio to All Products Internet Sales Radios y Reseller Sales Radius al área valores. Observaremos que el radio de las ventanas de bicicleta para montar en relación con todos los productos ha aumentado con el tiempo para las ventas por Internet. Cambiaremos el filtro de Mountain Bikes a Bikes. Observaremos que el margen de beneficio bruto de todas las bicicletas vendidas a través de distribuidores es negativo porque las bicicletas de paseo y las bicicletas de carrera se están vendiendo con pérdida. Cambiaremos el filtro de accesorios y observaremos que la venta de accesorios aumenta con el tiempo, pero que estas ventas constituyen solo una pequeña fracción del total de ventas. Observaremos también que la margen de beneficio bruto para la venta de accesorios es superior que para las bicicletas. Con esta consulta daremos por terminada la tarea 1 de la lección 6. Lección 6, tarea 2. Definir conjuntos con nombre. Un conjunto con nombre es una expresión de expresiones multidimensionales M de X, que devuelve un conjunto de miembros de dimensiones. Puede definir conjuntos con nombre y guardarlos como parte de la definición del cubo. También puede crear conjuntos con nombre en aplicaciones cliente. Puede crear conjuntos con nombre combinando datos del cubo, operadores aritméticos, números y funciones. Los usuarios pueden usar los conjuntos con nombre en consultas M de X, en aplicaciones cliente y también pueden usarse para definir conjuntos en subcubos. Un subcubo es una colección de conjuntos unidos de forma cruzada que restringe el espacio del cubo al subespacio definido para instrucciones posteriores.
La definición de un espacio del cubo restringido es un concepto fundamental para la scripting de MDX. Los conjuntos con nombres simplifican las consultas MDX y ofrecen alias útiles para expresiones de conjunto complejas utilizadas con normalidad. Por ejemplo, puede definir un conjunto con nombre denominado large reseller que contenga el conjunto de miembros de dimensión reseller que tenga la mayoría de los empleados. Los usuarios finales podrían entonces utilizar el conjunto con nombre large resellers en consultas o utilizar el conjunto con nombre para definir un conjunto en un subcubo. Las definiciones de los conjuntos con nombre se almacenan, pero sus valores solo existen en la memoria. Para crear un conjunto con nombre, utilice el comando nuevo conjunto con nombre en la pestaña Cálculos del diseñador de cubos. En esta tarea se definirán dos conjuntos con nombre, un conjunto con nombre Core Products y un conjunto con nombre Large Reseller. Definir un conjunto con nombre Core Products. Cambiaremos a pestaña Cálculos del diseñador de cubos en nuestro cubo creado. Abriremos nuestro cubo y cambiaremos a la pestaña Cálculos. A continuación haremos clic en vista de formato, como ya está seleccionado. Haremos clic en Total Sales Radio to All Products y a continuación en Nuevo Conjunto de Nombre. Al definir un nuevo cálculo en la pestaña Cálculos, recordaremos que los cálculos se resuelven en el orden en el que aparecen en el panel organizador de script. Su enfoque en dicho panel al crear un nuevo cálculo determinará el orden de la ejecución del cálculo. Un nuevo cálculo se define inmediatamente después del cálculo especificado. En el cuadro Nombre, cambiaremos el nombre del conjunto por nombre Core Products. En el panel organizador de script observemos que el icono único que diferencia un conjunto con nombre de un comando de script o de un miembro calculado. En la pestaña Metadatos del panel de las herramientas, expandiremos Product, Category, Miembros, All Products y arrastraremos Bytes al cuadro Expresión. Ahora hemos creado una expresión de conjunto que devolverá el conjunto de miembros que estén en la categoría Byte de la dimensión Product. El siguiente paso, definiremos un conjunto con nombre Large Resellers. Haremos clic con el botón secundario en Core Products y luego en Nuevo Conjunto con Nombre. En el cuadro Nombre lo cambiaremos por Large Resellers. En el cuadro Expresión escribiremos lo siguiente. Exist y abriremos y cerraremos paréntesis. Utilizaremos la función exist para devolver el conjunto de miembros de la jerarquía de atributo reseller's name, que forma intersección con el conjunto de miembros de la jerarquía de atributo number of employees, que tiene el valor número de empleados. En la pestaña Metadatos del panel Herramienta de cálculo, expandiremos la dimensión Resellers. Y expandiremos Reseller's Name. Arrastraremos el nivel Reseller's Name hasta el paréntesis para el cuadro de conjunto Exists.
Esto lo meteremos dentro del paréntesis. Usaremos la función members para devolver todos los miembros de este conjunto. Después de la expresión de conjunto parcial, escribiremos un punto y a continuación agregaremos la función members. Escribiremos punto y luego members. Ahora que hemos definido el primer conjunto para la expresión de conjunto exist, estará listo para agregar el segundo conjunto, el conjunto de miembros de dimensión resellers que contenga el mayor número de empleados. En la pestaña Metadatos del panel Herramientas de cálculo, ahora expandiremos número de empleados, expandiremos miembros y a continuación All Resellers. Observemos que los miembros de esta jerarquía de atributo no están agrupados. Ahora abriremos el diseñador de dimensiones para la dimensión Resellers y a continuación haremos clic en número de empleados del panel de atributos. En la ventana propiedades cambiaremos la propiedad discretion method a automática y a continuación cambiaremos la propiedad discretion bucket count por el valor 5 para corregir este error. Compilaremos de nuevo nuestro proyecto y una vez compilado iremos nuevamente a nuestro cubo y daremos clic en la pestaña Cálculos en Volver a conectar. En Volver a conectar. En Volver a conectar. En la pestaña Metadatos, en el panel de herramientas, expandiremos nuevamente el número de empleados de la dimensión reseller expandiremos miembros y a continuación All Resellers. Ahora observaremos que los miembros de esta jerarquía de atributos están contenidos ahora en 5 grupos numerados. De 2 a 17 para ver el número de un grupo. Pausaremos el puntero sobre el grupo para ver la información para el intervalo 2-17. El recuadro nos mostrará Reseller Number of Employees 0, miembros de 2 a 17. Los miembros de esta jerarquía de atributos están agrupados porque la propiedad discretion bucket count está establecida en 5 y la propiedad discretion methods está establecida en automático. En la expresión agregaremos una coma a la expresión de conjunto exist después de la función members y antes de cerrar el paréntesis, y a continuación arrastraremos 8300 del panel metadatos de la siguiente manera. Y nos debe quedar como se muestra en la pantalla.
Ahora hemos completado la expresión de conjunto exist que nos devolverá el conjunto de miembros que forman intersección con estos dos conjuntos especificados. El conjunto de todos los distribuidores y el conjunto de los distribuidores que tengan de 83 a 100 empleados. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculo haremos clic en Vista de Script. Y a continuación revisaremos los dos conjuntos con nombre que acabamos de agregar al script Cálculo. Agregaremos una nueva línea al script de cálculo inmediatamente anterior al primer comando createSet y a continuación agregaremos el siguiente texto. Y pegaremos la siguiente línea. Ahora ya hemos definido dos conjuntos con nombres y ambos son visibles en el panel organizador de script. Ya podremos implementar estos conjuntos con nombre y examinar estas medidas en el cubo tutorial de análisis service. Por lo tanto, examinaremos estas medidas en los nuevos conjuntos con nombre. El primer paso será compilar nuevamente nuestro proyecto. Una vez compilado, iremos a la pestaña Explorador de nuestro cubo y daremos clic en Volver a conectar. Verificaremos que nuestro panel de datos esté en blanco y agregaremos la medida Resale Sales Sales Amount. Expandiremos la dimensión Product y a continuación agregaremos Category y Subcategory al panel de datos. Como se mostrará en la pantalla. Nuevamente en el panel de metadatos, en la dimensión Product, arrastraremos Core Product. Al área de filtro. Observaremos que solo el miembro Bike del atributo Category y los miembros de la categoría Bike permanecen en el cubo. Esto se debe a que se usa el conjunto de nombre Core Products para definir un subcubo. Este subcubo limita a los miembros del atributo Category en la dimensión Product. El subcubo a los miembros del conjunto con nombres Core Products, tal como se muestra en la ilustración en la pantalla. Mountain Bikes. Ahora, del panel metadatos expandiremos distribuidor y Large Reserves a la columna de filtros. Observaremos que la medida importe de datos del distribuidor del panel datos solo muestra importes de venta para los grandes distribuidores. Observaremos también que en el panel filtro muestra ahora los dos conjuntos con nombre que se utilizan para definir este subcubo en particular, tal como se ve en la pantalla. Con esta consulta y la implementación de este subcubo, daremos por terminada la lección 2 de la lección 6, la tarea 2 de la lección 6 y con esto la lección 6.